En los últimos tiempos, la atención pública ha ido sobre el problema del petróleo, lo que es muy bueno. Algunos dicen que nos robaron la bandera, yo digo que nos adoptaron la agenda, que es importantísima. Nosotros venimos trabajando con el tema petróleo, es una de las 5 causas, la causa de la reapropiación de los recursos naturales para el país, y es una causa que ahora nosotros estamos muy atentos porque el Poder Ejecutivo, como todos sabemos, presentó un proyecto de ley que fue aprobada por el Congreso, por gran mayoría, por la cual se decidió hacer una expropiación parcial, el 51%, de una de las empresas petroleras, que es la empresa petrolera que lleva el nombre tradicional de nuestra YPF. Entonces, tenemos que estar muy atentos, frente a una ley de expropiación parcial de una empresa del oligopolio petrolero que estamos viviendo. Se hace sin control social ni parlamentario, con la forma de sociedad anónima, abierta, dice la ley, abierta a los capitales privados y extranjeros, y nosotros queremos una YPF pública con control social. Vamos a resumir, porque van a venir algunas preguntas, ¿no? Vamos a resumir. La Mesa Nacional de Proyecto Sur, ya el 21 de abril, la ley fue promulgada el 7 de mayo, el 21 de abril dijo, bueno, macanudo, hay una ley, cambia un poquito la historia de que el petróleo no se tocaba, se lo dejaba su renta y su dominio a las empresas multinacionales. Ahora aparece una nueva propuesta, parcial, chica, desintegrada, desmembrada con el tema del petróleo, pero aparece. Por eso nosotros la votamos a favor. Pero nuestro proyecto es muy claro. Nosotros queremos conformar una YPF 100% estatal, no 51% estatal. Segundo, nosotros queremos una empresa pública, es decir, del Estado, una empresa, pero con una concepción moderna de empresa del Estado, que sea una empresa pública, pero con control social. Nosotros no queremos volver a formas societarias estatales que eran un estereómetro, era un misterio, no se sabía hacia dónde iba, quién gobernaba, donde solía haber patrias financieras, patrias contratistas, incluso patrias gremiales, que se quedaban con la renta de la empresa pública y no llegaba a la población. Las empresas públicas no tienen que tener ganancias, su ganancia es la rentabilidad social que llega a la gente y la inversión social que llega también a toda la gente, si se hace correctamente. Nosotros en nuestra propuesta queremos integrar todas las provincias que coparticipen en la renta, no solamente las 10 provincias que tienen petróleo, sino el conjunto de las 23 provincias y la capital federal, las 24 provincias. Después vamos a ver también este tema cómo es. Entre las propuestas de la Mesa Nacional, en la definición de la Mesa Nacional estaba prohibir las exportaciones de petróleo y combustibles. En un quinto punto pedíamos auditoría y balance de las reservas, de las inversiones y de la extracción de todos los yacimientos, de todas las empresas. No nos olvidemos que YPF tiene el 30% de las reservas argentinas, o sea que no llega a un tercio, tiene el 33% de la extracción del petróleo argentino y apenas tiene el 23% de la extracción del gas natural. O sea que es una empresa, si bien todavía es la más importante de las petroleras del país, es una empresa chica. Nuestra sexta propuesta era anular los 3 decretos reguladores, porque acá hemos vivido un fenómeno. Primero de regulación, después desmembramiento de YPF, todo esto con la presidencia de Censoro, y después la privatización. Fue una cosa hecha de laboratorio. Desregulación,
beneficio de la utilidad petrolera para quien viniera, desmembramiento de YPF, achicamiento, se vendieron las áreas, los buques de tirería, yacimientos más productivos, etcétera, y después la privatización, a precio muy bajo, a precio de locura, un regalo a las multinacionales. O sea que nosotros queremos anular los 3 decretos de octubre, noviembre y diciembre de 1989 que permitieron con el petróleo hacer lo que se quisiera. El petróleo ahí deja de ser un bien estratégico, un bien esencial, un bien de naturaleza de interés público, para pasar a ser un bien comercial cualquiera, ¿no? Un commodity, como dicen los que hablan en inglés. Y por último, debemos ser muy cuidadosos del precio de la expropiación, es decir, la indemnización que se va a pagar, porque hay una mala tradición impuesta por ciertos sectores muy corrompidos y por ciertos sectores con ideas muy liberales que establecen un principio del cual los bienes públicos, cuando se venden, se privatizan, se venden muy abajo de sus costos, y cuando se readquieren, ya sea por expropiación, por compra, se los hace muy arriba de su valor real, ¿no es cierto?, de sus costos reales. Entonces, nosotros estamos diciendo, cuidado con los precios de la compra o de la expropiación que se paga. Bueno, estos son los 7 principios que estableció la Mesa Nacional de Proyecto Sur el sábado 21 de abril. Así que tengo a disposición de algunas preguntas o desarrollar algunos puntos. Si tuvieras algún otro punto, me parece, para darle a los compañeros. Bueno, cómo no. Estos son los 7 puntos básicos, son los 7 puntos que establecieron la posición del Proyecto Sur en la Cámara de Diputados. Nosotros decimos otros elementos. Hay esta ley 26741, promulgada el 7 de mayo por la Presidenta, que la han llamado como el título primero soberanía de hidrocarburífera. Nosotros entendemos que no hay soberanía hidrocarburífera en la ley. La ley tiene 19 artículos, 13 se dedican a YPF, apenas 4 sobre el régimen petrolero interno. Ningún artículo se dirige hacia el régimen petrolero externo, aunque hay mención de no pagar dividendos, de YPF, no del sistema petrolero, de no exportar a lo loco. Eso tiene que ver con la parte internacional de nuestro petróleo. Entonces, en resumen, 3 artículos de YPF, 4 sobre el régimen interno de nuestro petróleo, uno declarativo, está en el articulado un decreto que no sirve para nada, porque la interpretación se hace a través de los fundamentos y no a través de artículos, y un artículo de forma, el 19. Nosotros estuvimos de acuerdo con el artículo 1, que establece un principio de interés público. El interés público, hay que recordar, no es declarar al petróleo como un bien estratégico. Tenemos que recordar que en Estados Unidos los bienes básicos, principales, al desarrollo y a la soberanía de Estados Unidos, el Pentágono y después el gobierno nacional, o el gobierno federal de Estados Unidos, divide los bienes en 3 características. Primera es el bien bélico, que es sustancial. Un país que está en permanente guerra, que está haciendo guerras de los recursos del petróleo permanentemente, continúa con el concepto bélico. Bueno, el petróleo no es bélico, aunque la señora Presidenta en su discurso mencionó como que fuera bélico. Bueno, está bien, es algo más que un bien comercial, pero bélico pensemos en el átomo, pensemos en el radio, pensemos en el uranio, pensemos en la dinamita, el TNT, esos son los bienes, TNT dije, trinitroglicerina, correcto, sí, correcto. Sí. Entonces, estos son los bienes bélicos. Después están los bienes esenciales, los bienes por los cuales una economía no funciona, su estructuración no camina, que va muy dirigido hacia el cemento, al acero, la construcción de las grandes obras. Y por último están los bienes estratégicos, que son aquellos bienes
que tienen una consideración fundamental, porque internacionalmente un país que no tiene estos bienes estratégicos no tiene presente ni futuro. Por ejemplo, cada vez más es el agua, cada vez más sigue siendo el petróleo, y, como vemos, también van a ser los alimentos. Es decir, estos bienes estratégicos provocan guerras, pero no son elementos bélicos. El petróleo, el agua y los alimentos son los elementos estratégicos de las estrategias nacionales, de las soberanías nacionales, que están estableciendo y están... El país que no lo tiene, no tiene presente ni futuro. El que no tiene reserva estratégica, no tiene futuro. Por eso hay tantas guerras, por eso hay conflictos entre chinos y americanos, entre empresas chinas y empresas americanas, por lograr el petróleo, algunos minerales de gran importancia, como son las tierras raras, necesarias para el desarrollo del acero, etcétera, etcétera, de las nuevas tecnologías. Pero nosotros decimos, un país como Argentina, que tuvo durante muchos años, durante casi 30 años, autoabastecimiento y perdió el autoabastecimiento, es una cosa muy seria. Era muy ridículo cuando el ministro de Planificación decía, bueno, perder el autoabastecimiento no tiene importancia. Veamos los principales países del mundo. China no tiene el autoabastecimiento, claro, lo perdió en el año 93 y está importando el 66% del petróleo que consume. Estados Unidos tampoco tiene autoabastecimiento. Fue el gran abastecedor de petróleo, combustibles y lubricantes del mundo durante un siglo entero. Pero en el año 73 empieza a importar petróleo y hoy está importando el 60% del petróleo. Entonces, estos países están en situaciones bélicas que nacen de su propia debilidad de no tener autoabastecimiento. El autoabastecimiento es un don precioso que quien lo pierde cae en calidad muy grande en cuanto a su economía interna y en cuanto a su política internacional. Quien no tiene autoabastecimiento va débil a discutir la política internacional. Ese es otro tema que nosotros hemos perdido. Así que este tema no está en la ley 26741. Se llama soberanía hidrocarbonífera, pero no nos habla de estos elementos reales que nosotros marcamos. Ya lo dijimos, propiedad del 51%, de una empresa que tiene el 57%, que es Repsol, va a tener conflictos y problemas, y como no hemos denunciado los tratados bilaterales de inversión, nos van a mandar al CIADI. Y los españoles van a decir dos problemas que ustedes tienen, los argentinos. Primero, se olvidan de la Constitución Nacional propia. El artículo 17 de nuestra Constitución dice que hay que pagar, arreglar o convenir la indemnización después de una expropiación antes de hacerse cargo de la empresa. Eso ya lo están diciendo en España. Y el otro tema es el Tratado Bilateral de Inversiones con España, que permite la expropiación. Lógicamente, la expropiación es un derecho más que constitucional, un derecho administrativo de los países que pueden recuperar determinados bienes que le afectan a su desarrollo soberano. Están de acuerdo al tratado bilateral que haya inversiones, pero dice que no tienen que ser discriminatorios. Entonces, ¿qué dicen los españoles? Bueno, hay una empresa que se llama Repsol, tiene 57% de acciones y ustedes sacan 51%, la dejan con 6%. Hay otra empresa que tiene el 25% de las acciones y ustedes no le sacan nada. Hay otros grupos inversores, sobre todo en Nueva York, pero también en Madrid y en Buenos Aires, que tienen acciones flotantes, es decir, capital flotantes, que son de distintos grupos de inversores, muchos americanos. Ahí están las acciones de los trabajadores que deberían haber recibido las acciones del YPF. Y bueno, este capital, algunos dicen, no se puede expropiar. Sí, se puede expropiar, porque la empresa YPF, Sociedad Anónima, está constituida en Argentina, es empresa argentina con domicilio argentino. Así que hay acciones en Japón, en China o en cualquier lugar del mundo, es expropiable las acciones de YPF. Bueno, ese es otro tema que nosotros consideramos importante. Otro punto, que no lo desarrollamos en los 7 puntos de la Mesa Nacional, porque
es casi ridículo tener que mencionarlo, que no va a haber una política petrolera eficaz, triunfante, en el sentido de la participación del Estado con el 51%, si no hay un plan petrolero. Argentina no tiene un plan petrolero. El señor que han contratado como gerente general, que viene de la empresa Schlumberger, que es la primera empresa mundial en servicios petroleros, la segunda es Halliburton del grupo Chini. Esta primera empresa, que ahora tiene su domicilio en Houston, es una empresa que, ¿qué es lo que desea? Bueno, no desea que haya un plan petrolero de desarrollo global. Lo que desea es desarrollar Vaca Muerta. Y Schlumberger y el presidente Galuccio, Miguel Galuccio, que viene a la Argentina, presidía una empresa filial de Schlumberger en Londres, que se llamaba Empresa de Proyectos Integrados. ¿Qué significaba esta empresa? ¿Qué funciones tenía? Bueno, esta empresa era una empresa que debía hacer asociaciones de empresas públicas, que son absolutamente mayoritarias en el mundo, con las empresas privadas. Por ejemplo, la ExxonMobil, sobre todo, con la cual trabaja. Así que no se trata de un ingeniero que actualiza, corrige, modifica pozos. Nos han querido vender como un ingeniero posero a un ingeniero que dijo el objetivo de YPF que va a presidir va a ser Vaca Muerta, es decir, el petróleo no convencional. Entonces dijo, en 100 días voy a tener un proyecto para YPF. Siempre hablamos de YPF, no del petróleo argentino, como debería ser el desarrollo y el plan petrolero. ¿Y qué dice estos 100 días? Bueno, ojalá que los 100 días sean 100 días eficaces y no sea como el de Napoleón, de Elba a Santa Elena, pasando por Waterloo. Ese es nuestro mejor deseo. Por un lado, sabemos, y nosotros pedimos auditar el 100% de las reservas. Ya dijimos, YPF tiene solamente el 33 y el 23 de la extracción y el 30 de las reservas. Pero ¿qué pasa con el 67% del petróleo, el 77% del gas natural? Nosotros queremos aumentar el 100% de las concesiones y consideramos que el petróleo es un bien público de interés social y nacional. Por eso nosotros entendemos que como en el mundo el sistema concesional está agotado. Hay dos sistemas concesionales en el mundo. El antiguo, que es el que tenemos nosotros. Un Estado firma un contrato administrativo de concesión de un área, puede ser minero, puede ser el agua, puede ser el petróleo, puede ser el transporte, un permiso. Firma y le dice, bueno, usted, bajo mi normas, va a hacer este desarrollo. La propiedad es mía, pero usted es el gestor, el que hace el operador. Y hay un sistema concesional antiguo que es el que estamos aplicando nosotros. Dada la concesión, el Estado no se entromete más y hace lo que quiere. Con el petróleo que extrae, con la renta petrolera por la venta del petróleo, por la exportación del petróleo. Ese es el caso argentino. Como se desreguló primero, cuando vienen las privatizaciones, vienen con las concesiones a la nueva. Hay concesiones muy poquitas en el mundo, más modernas, donde hay una concesión donde el Estado tiene su papel de concedente, es decir, de controlante, de obligar con normas reguladoras. No hay en el mundo un país en regulación petrolera, no existe. Pero tampoco el sistema concesional casi ya está vigente. El sistema concesional, tanto moderno como antiguo, se fue cayendo. Lo que está de moda era el viejo sistema que tenía YPF pública, por el cual daba contratos de locación de obras y servicios. Y hay un nuevo contrato que se está utilizando muchísimo, que es el C por C, es decir, crédito por crudo, o P por P, préstamo por petróleo, por el cual un país viene, como ha hecho Venezuela, recibe 30.000 millones de dólares de, muchas gracias, de China,
pero Venezuela no entrega sus yacimientos. Con ese dinero extrae su propio petróleo y paga son grandes créditos, no son pequeñas inversiones, obviamente, son inversiones y préstamos de largo plazo, por el cual paga con el dinero que le fue prestado. Entonces, el sistema concesional no existe prácticamente en el mundo. Los países con vocación colonial, como algunos de nuestros gobiernos recientes, sí mantienen el sistema concesional. Hay otro punto que lo dice la mesa nacional, que es la renta petrolera. La renta petrolera es una disputa muy grande, ¿no? Los tres puntos fundamentales para entender los fenómenos de recursos naturales estratégicos son saber quién tiene el dominio, que en el derecho privado es la propiedad. ¿Quién tiene el dominio? Es decir, la propiedad pública del bien. ¿Quién es el dueño del yacimiento? Después hay que saber quién se lleva la renta. En el derecho privado, la ganancia. Bueno, la renta se llama en el petróleo porque tiene una diferencia tan grande entre el valor de renta y el valor del costo de extracción, que hay una diferencia absoluta. La renta, prácticamente como terminología, nació con el petróleo. Hay libros de economía que se dedican a la renta petrolera. Pensemos en una cosa, el barril hoy está el norteamericano en $92, el europeo está en $106, ¿no? Están bajando ambos. La extracción en Arabia Saudita de un barril son millones de dólares. O sea que es tan grande lo que se vende con el costo. En Argentina sería $42 o $53 precio de exportación, que ahora no se exporta crudo, excepto en Chubut, en Cerro Dragón. Ese precio con un precio de extracción que está en $4 a $7. Entonces la renta es muy importante. ¿Quién se lleva la renta en Argentina? Bueno, acá se le dio el dominio a las provincias. El Menemato, en el año 1994, cambió nuestra constitución y dijo, bueno, el dominio no es de la nación, el dominio la tienen las provincias. Como hay 10 provincias que tienen gas y petróleo, son las que tienen el dominio. Entonces uno dice, bueno, estas provincias deben tener un superávit fiscal maravilloso, porque en el mundo, todo estado, provincia, departamento, emirato, etcétera, que tiene petróleo, tiene superávit fiscal. No, nuestras provincias con petróleo tienen déficit fiscal. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la renta? Y la renta se va con las empresas productoras, o extractoras, mejor dicho. Es decir, la renta está extranjerizada como está extranjerizado el sistema petrolero argentino. Entonces nosotros decimos, bueno, la renta tiene que ser nacional. Basta de dominio provincial. ¿Por qué? Porque esto asegura que la renta se defienda. Por ejemplo, la provincia de Tierra del Fuego tiene el 1% del Producto Interno Bruto argentino. El Producto Interno Bruto argentino son $300.000 millones. Tiene el 1%, o sea, 3.000 millones de dólares. Tiene que negociar con la ExxonMobil. La ExxonMobil tiene de ingreso por venta anual de $460.000 millones de dólares, infinitamente más grande que Tierra del Fuego, pero también más grande, una vez y media más grande que nuestro Producto Interno Bruto. Entonces esto está diciendo que cuando dividimos el subsuelo, cuando desmembramos el sistema petrolero argentino, estamos debilitando, porque está negociando Tierra del Fuego con el grupo Total, que tiene el petróleo, y ahora con el grupo Sinopec, o Sinop chino, que ha tomado el gas natural. Entonces no tiene nada, está extranjerizado por debilidad. Mientras tanto, los gobernadores quieren seguir teniendo petróleo. ¿Por qué? Porque le permiten dos cosas. Le permiten enriquecer la caja partidaria para la cual ganar elecciones, y le permite enriquecer la caja patrimonial familiar del grupo político. Entonces, por eso hay defensores de esto. Pero nosotros decimos una cosa.
Bolivia, que en 5 años, por primera vez en su historia, ha tenido 5 años de superávit fiscal. Nunca lo había tenido 5 años seguidos. Bolivia nacionalizó el petróleo y estableció una regalía del 80%. No discuto si tuvo ganancia, no tuvo ganancia, cuánto es, si aplicó tal ley, no, 80% de lo que sale del Estado. ¿A dónde va esa renta asegurada del 80%? Bolivia tiene 9 departamentos, allá las provincias se llaman departamentos y los departamentos nuestros se llaman provincias. De los 9 departamentos que tiene Bolivia, 5 tienen gas, sobre todo gas natural y petróleo, y 4 no lo tienen. ¿Cómo se dividen las regalías? Bueno, las provincias, departamentos que tienen gas y petróleo reciben en una proporción mayor que las provincias que no tienen petróleo ni gas natural. Pero las provincias que no tienen gas ni petróleo reciben también regalías. Por eso nosotros en el Proyecto Sur estamos llevando la bandera a todas las provincias. Levantemos el pedido de que la regalía petrolera alcance a las 24 provincias. Pero ¿cómo nos va a decir? Pero no, nosotros no debemos pagar solamente a la oferta, que son las 10 provincias petroleras. Tenemos que pagar y beneficiar también a la demanda. La demanda de la provincia de Buenos Aires, la capital federal, es el 60% de la demanda nacional de combustible. Más, 60%, digamos. La provincia de Buenos Aires tiene 4 destilerías, o sea, tiene industrialización. La destilería de Campana, la destilería del Sur, la destilería de Ensenada y la destilería de Bahía Blanca. Y no tiene crudo, y no recibe regalías. Santa Fe tiene una destilería, San Lorenzo, y no recibe beneficios, y es un gran consumidor. Entonces las provincias debemos preguntarnos, las provincias. El 85% de la población están en provincias que no tienen el recurso natural que debe ser del país y no de las provincias. Pero por otro lado, es muy interesante esto. Con la exportación de la soja, que es el principal bien de exportación de la Argentina, se creó un fondo federal sojero. El 30% de la exportación sojera va a este fondo. Y se divide el 21% por el nivel, por el esquema de coparticipación federal, que está envejecido, que está atrasado, está bien. Pero por este criterio, las 24 provincias reciben beneficios de la soja. Y 9% va a los departamentos, a los partidos de las provincias que no tienen también soja. Entonces digo, ¿cómo? En la soja hay distribución nacional y en el petróleo no hay distribución nacional. Algo raro está pasando. ¿Por qué las provincias, algunas, los departamentos que no tienen producción de petróleo, como en Río Negro, reciben participación de lo que recibe Río Negro como regalía petrolera? Entre Ríos tiene 15 departamentos. Solamente 2 departamentos están afectados por la represa del Salto Grande. Estos 2 departamentos reciben una proporción mayor que los otros 13 departamentos, pero los 15 departamentos reciben regalías de Salto Grande. Hoy día hay una disputa en Mendoza. El intendente de Guaymallén, que tiene petróleo, es un señor Abraham, presidente del pejotismo mendocino, acepta lo que pide el intendente Fayad, presidente de la UCR de Mendoza, que está pidiendo la participación de regalías porque la capital no tiene petróleo ni gas en su subsuelo. Entonces, Guaymallén le está proponiendo, bueno, dividamos la regalía en 50%, por un lado, para las provincias, departamentos petroleros, y el otro 50% para la otra parte que no tiene petróleo. Las que tienen petróleo son 6 departamentos, las que no tienen son 12. Bueno, así se distribuye. O sea, si nosotros queremos federalismo para afuera, contra la nación, que muchas veces es más confederación, donde hay algunas provincias que creen que pueden tener la soberanía petrolera, y la soberanía en Argentina es única y es unívoca. Nosotros no queremos el centralismo del unitarismo, ni tampoco el divisionismo de la confederación. Queremos un país integrado
con una sola soberanía, pero con 24 autonomías. Entonces, lo que se está haciendo con el petróleo ha sido un acuerdo por el cual un presidente dio a las 8 provincias el petróleo, la minería y otros bienes por su apoyo para la reelección, y esto no es suficiente. ¿Nos tomamos un descansito? Bueno, igual hay algunos compañeros que ya fueron haciendo feliz algunas preguntas, aparte de muchos saludos que han mandado. Mario me pone a mí, pero la realidad es que hay que ponerlo a fe. Pero hay dos preguntas que están atadas. Una me parece que es del proyecto Sur San Martín. Dice, ¿cuál sería el valor real de una indemnización? Perfecto. Y Laura García nos dice, nos tenemos que ir del CIAD, y vos ya estuviste anticipando. Sí. Bueno, contesto la segunda pregunta, que es más fácil. Proyecto Sur tiene presentado el proyecto de ley de irse del CIADI, de denunciar el CIADI. El CIADI es un sistema falso de amigable componedor que cuando hay un problema, el país, en este caso, con la situación de la expropiación parcial de YPF, la Argentina va a nombrar un representante en este tribunal de 3 jueces. Repsol o el Reino de España va a nombrar el otro. Y el tercero, ¿quién lo nombra? Qué curioso, ¿no? El Banco Mundial. El Banco Mundial, que yo sepa, nunca ha estado con los países deudores. Es un banco de los países acreedores. O sea que hay que denunciarlo. El gobierno no ha querido denunciarlo. No solamente nosotros, Proyecto Sur, ha pedido la denuncia. Hay otros partidos que duermen los proyectos de denuncia de CIADI. Pero mientras tanto, tenemos los 56 tratados bilaterales que todos nos llevan al CIADI. La primera pregunta se refiere al valor real de la indemnización parcial que está teniendo YPF. Bueno, acá me voy a inspirar un poco en lo que nos decía Mario Cafiero de la ley de indemnización. La ley de indemnización dice, bueno, hay que pagar un precio justo. ¿Qué es un precio justo? Bueno, es difícil. La ley actual nos lleva a un sistema de pago por un valor de mercado. Fíjese, valor de mercado. Y por otro lado, nos lleva también a un concepto de valor de compra. Bueno, nosotros estamos en desacuerdo. Nosotros creemos en el patrimonio neto. ¿Cómo se llevaron las empresas? Pagando muy poquito. ¿Cuál es el valor de patrimonio neto de los activos de YPF Sociedad Anónima? Última memoria y balance, 4.250 millones de dólares. Eso lo tiene que tomar el Tribunal de Tasación. ¿Cuál es el otro precio que ellos quisieran? Y ellos piden 10.500 millones de dólares, están pidiendo por el 51%. O sea que le está dando un valor de 20.500 millones de dólares. El valor bursátil estaba hace 20 días en 16.000 millones de dólares. Nunca estuvo en 20.000 millones de dólares. Y ahora está en 6.000 millones de dólares. Se ha caído absolutamente el valor bursátil. Entonces nosotros decimos, el valor de patrimonio neto es el básico. El valor bursátil ellos van a querer el del día 16 de abril, no el de hoy. Nosotros en esto somos seguidores del artículo 40 de la Constitución de 1949, que es muy claro lo que se paga. Hay que pagar por el valor de compra actualizado. El valor de compra fue una miseria porque fue un regalo. Más las inversiones efectivamente realizadas y comprobadas que se agregaron al valor de compra. Bueno, estamos en la crisis de la desinversión, precisamente, no de la inversión. A esto hay que restarle los beneficios obtenidos. Repsol ha cobrado 23.000 millones de dólares en estos 12 años, de los cuales 9.000 millones de dólares lo ha distribuido en dividendos. O sea que ya ha recibido, por el artículo 40, hay que restarle 9.000 millones de dólares por utilidades.
pero además la amortización. Al no invertir, no ha renovado el capital físico. Entonces el capital físico se va cayendo, y llega un momento de valor cero, contablemente hablando. Entonces, acá el tema es diferente. El valor de indemnización va a tener que ser que Repsol le pague a la Argentina por el caso de la privatización de YPF. Si esto es cierto. Además, YPF, que es una filial de Repsol YPF, tiene una deuda de cerca de 9.500 millones de dólares. Y tiene los daños, los llamados daños ecológicos, es decir, la contaminación del petróleo en las 10 provincias donde está, o donde no está, porque en Ensenada también ha producido un gran daño ecológico. Entonces, fíjense ustedes, interesante esto. Según la provincia de Santa Cruz, le hacen un juicio a YPF Sociedad Anónima por 3.500 millones de dólares por daño ecológico. Y la provincia de Neuquén informó que le va a hacer un juicio a Repsol por 5.500 millones de dólares. O sea, entre las dos provincias estamos en 4.000 millones de dólares de daño ecológico. Pero estas son dos provincias. El país tiene 10 provincias petroleras, así que esto también hay que arrestar, porque YPF va a tener que pagar a las provincias que han sido dañadas. Entonces, la pregunta básica, que es el valor real es que el saqueo que ha sufrido YPF, la desvalorización de sus bienes, el desvalijamiento que ha sufrido hace que el gobierno argentino, si tuviera un gobierno que defiende los intereses populares, debería recibir mucho más indemnización que la que debería pagar. Te anticipaste, no tenía transferido. Pablo Nicotera decía, no habría que arrancar por volver al artículo 40 de la Constitución del 49, ¿no? Ya medio... Pablo Nicotin, amigo Pablo Nicotin. Bueno, sí, claro. Acá, para que ellos nos precisen, el proyecto Sur San Martín dice, petróleo, un concepto de energía. No sé si vos entendés la pregunta o querés que... No, preguntemos un poquito más, porque el petróleo es una energía, es un tipo de energía, es una fuente energética el crudo. Entonces hay que saber un poquito a qué va dirigida la pregunta. Mientras tanto, Pablo de La Plata nos dice, ¿no conviene invertir en buscar alternativas al petróleo? Por supuesto. Argentina y México ni siquiera destilería tiene, son dos países de larga tradición petrolera. Argentina nació con el petróleo nacional, desde el día que se descubrió, desde el 13 de diciembre de 1907, el petróleo es un bien público, y México nacionaliza con el general Gonzalo Cárdenas en el año 1938 su petróleo. Pero ambos países tienen una matriz de oferta energética muy mala. Es decir, en el caso argentino y en el caso mexicano, 90, 89, no importa, 90% de nuestros recursos energéticos son gas y petróleo. Un poquito más el gas en Argentina, menos el petróleo en Argentina. En México, mucho más el petróleo, menos el gas. Entonces tenemos dos países deformados. Es decir, no puede ser que toda la concentración de nuestra energía esté en el 90% en un solo fuente. Hay una crisis mundial, nosotros no tenemos, como tienen los grandes países del mundo, las reservas estratégicas de petróleo. Tanto Europa como Estados Unidos tienen 4 meses de reservas por si hay una guerra mundial. Nosotros no tenemos, ahora estamos viviendo, tenemos que comprar, hay una guerra, no podemos comprar, porque perdimos el autoabastecimiento. Bueno, no podemos vivir solamente del petróleo. Pero no solamente por razones energéticas, no podemos depender de un solo producto, que además es caro, cada vez más escaso, y va hacia su acabamiento. Nosotros tenemos que reemplazar las energías contaminantes, como son las fósiles,
por energías cada vez más nuevas, limpias, verdes. No estoy hablando de biocombustible, estoy hablando de eólica, de hidrógeno, estoy hablando de la solar, etc. Nosotros tenemos que cambiar nuestra matriz. El cambio de la matriz de oferta, que es estar el 90%, la tenemos que hacer con un cambio deliberado de la matriz de demanda. Demandar energías que sean cada vez más limpias. Ayudar a las energías, porque la historia del mundo es que la energía vieja que se va es la que permite la inversión de la energía nueva que viene. Por ejemplo, cuando el carbón desaparece, en 1914, cuando la Real Navy británica adopta el petróleo y deja el carbón de lado, ¿quién paga la inversión? Todavía la inversión del petróleo la pagan las empresas carboníferas o petroleras que tenían carbón. Nosotros deberíamos tener la renta petrolera, que no la tenemos, porque como dice Mosconi, nuestra renta está extranjerizada y se va por el mar hacia Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, como no tenemos esta renta, Pablo Micopi lo sabe muy bien, no podemos reemplazar energía, porque los que podrían reemplazar energía son las multinacionales que reciben la renta. Y la Argentina no tiene interés. Mientras haya petróleo que sacar, mientras haya vacas atadas, diríamos, por la vaca muerta, bueno, entonces seguiremos en esta matriz que no es conveniente para el país. Dos preguntas que hablan de energías alternativas. ¿Se podría pensar en producir energía nuclear segura como alternativa? Mientras que la otra es, ya que la energía solar o eólica no es suficiente para abastecer la industria. De acuerdo. Sí, hay que ir a energías alternativas. Nosotros tenemos un desarrollo nuclear muy importante. Es cierto que la energía nuclear tiene dos riesgos, que todos conocemos. Un riesgo es la mina de uranio. Hay radioactividad, etcétera, etcétera, si no hay controles, etcétera. Hay controles que no logran la seguridad absoluta, entiendo yo. Siempre es un riesgo. Puede haber un maremoto, un terremoto, en Fukushima, puede haber 3 millas, puede haber la de Ucrania. Bueno, hay un riesgo, la nuclear. Y después el desecho nuclear, la basura nuclear, que cada vez se la resguarda más para ser reutilizada, pero existe. Nosotros tenemos una posición que no es antinuclear. Nosotros decimos que la energía nuclear debe ser asegurada en zonas no sísmicas. Absolutamente no sísmicas. No puede haber en el Pacífico, en la costa de Japón y China, ni en California. Y esto lo debe decidir las Naciones Unidas. Levantar las centrales nucleares en zonas donde hay tsunamis, hay maremotos, etcétera, etcétera. O sea que, segundo, nosotros deberíamos ir reemplazando la inversión nuclear, no cerrar las nucleares, porque ¿qué hacemos? No tenemos petróleo, importamos energía eléctrica, importamos diésel, estamos importando crudos livianos, estamos importando muchas energías. Entonces, yo entiendo que no hay que cerrar ninguna nuclear, pero no hay que poner inversiones nuevas en las nucleares. Lo que Gas Atucha Segunda, que estaba prometida funcionando, todavía no funciona, por ejemplo. Pero no funciona comercialmente. Nosotros lo que deberíamos hacer, pero tiene que haber un plan energético y petrolero que no existe, que la inversión que podía ser para la Atucha Tercera o el embalse segundo, ir con prioridad a las energías no contaminantes y suspender la cuarta central nuclear por el momento. Pero tenemos que exigir adquisiciones al mundo. Nadie puede ser solo por sí y los problemas no se solucionan. El tema de la solar y eólica todavía no son suficientes para reemplazar a las energías tradicionales. España, Dinamarca, Estados Unidos son las que más han avanzado en la solar. En España se ha llegado al récord de un día solo, que la energía solar dio electricidad
por el 50% de la demanda eléctrica española. Pero un solo día, seguramente un solo día, muy caluroso, con mucho sol en todo el país, etc. Pero al día siguiente ya no era el 50%, y el día anterior tampoco. Entonces, no hay todavía una capacidad muy grande, pero sí se va avanzando. La energía solar y la energía eólica van avanzando. Y nosotros que tenemos en pico truncado el desarrollo de la energía de hidrógeno, yo creo que hay que seguir desarrollando fuertemente esta energía que sustituye al combustible, o sea, al petróleo, porque el petróleo da el 50% del combustible del transporte de nuestra patria. Dos planteos que hace Laura García. ¿Podemos realizar una campaña con otras organizaciones aprovechando este momento? ¿Y por qué no desalentar el consumo de energía? De acuerdo. Fútbol para todos y de noche. De acuerdo. Con Laura he recibido una declaración, hoy la leí, de Proyecto Sur de Bahía Blanca, por el cual da una definición de la política energética petrolera y queda abierto a todos los movimientos. Y yo creo que sí, hay que hacerlo. Yo ayer estuve en una mesa redonda en la Facultad de Ciencia Económica, donde estaban muchos movimientos. Bueno, yo mencioné al Moreno, a la OPS, a la Organización Petrolera del Sur, mencioné al Grupo Alternativa 2012, creo que así se llama, Plataforma 2012, gracias, a todos los sectores que han tomado posiciones firmes como nosotros. Hay muchos. El Moreno, yo soy participante, no autoridad actual, pero sí miembro del Moreno. Hay que hablar con el Moreno. Yo creo que a Laura hay que decirle sí. Tenemos que hacer movimiento conjunto para no quedarnos en la estación inicial. Este famoso ley, que nos han dado, es un puntapié inicial, como dijo la Organización Petrolera del Sur, o como dijo Pino en el diario Clarín de ayer, tenemos esperanza si las cosas se hacen bien. Otros grupos aún no es suficiente. Entonces, con Laura creo que sí tenemos que convocar a otros movimientos para no quedarnos en la estación inicial. Este es un viaje para recuperar el petróleo. Hasta ahora se recupera una partecita del petróleo, que es la expropiación parcial de una empresa que tiene 30% nada más. Con respecto a desalentar el consumo, que también habla Laura, ahí está el problema. El grave problema es que tenemos una matriz de oferta que está justificada de algún modo por una matriz de demanda. Nosotros tenemos que desalentar el abuso y uso del combustible. Tenemos que pensar en el medio público y no en el medio privado. El auto no es el caballo criollo por el cual salíamos del campo y llegamos a la plaza del pueblo de lugar a lugar. No, el auto es un bien perjudicial que nos trae muchos perjuicios. Tenemos que acabar con el sistema climático calorífico del mundo. Tenemos que desalentar el consumo de las energías escasas. El tema es un tema de educación. Los que somos grandes, cuando íbamos a la escuela, nos enseñaban, esto es real, apaguemos la luz, en el baño que no se usa la luz apagada, en el comedor la luz apagada si no se consume. Pero esto era nuestra enseñanza, el consumo racional y solidario de la energía. La energía no es mía, es de todos, es un bien público. Entonces tenemos que desalentar mucho usos abusivos que tiene la energía. Me parece brillante la posición de Laura en ese concepto. Bueno, está en un lugar muy importante para la energía, que es Bahía Blanca. Ahora, pregunto yo. Bien. Ya que hablamos de energía, yo creo que una cuestión que es
los intereses de los grandes grupos industriales de América del Sur, y estoy hablando del Mercosur, porque yo recuerdo haber escuchado a compañeros de Misiones en el planteo de la represa de Garabí versus los planteos que compañeros de Misiones dicen: hagamos micro represas que sirven para abastecer la demanda de nuestra provincia y no producen, por ejemplo, el grave problema de los grandes embalses en zonas tropicales y subtropicales. Entonces yo creo que el consumo de energía tiene una cuestión antagónica que se ve en la minería a cielo abierto. Nosotros abastecemos de energía de gasoil cuando tenemos grandes deficiencias en este momento de crisis. Así, el fenómeno hidroeléctrico, yo lo viví. Yo fui presidente de Salto Grande de Taicop entre el 73 y el 76. Y el desarrollo hidroeléctrico para nosotros, que éramos jóvenes con una concepción nacional, era un tema de liberación nacional. El país importaba el 60% del petróleo en el 73. Entonces, hacer hidroelectricidad era liberarnos de la dependencia petrolera. Y así se hacía, y acordémonos la carrera entre Argentina y Brasil, Itaipú, 12.600 megas, la empresa, la central hidroeléctrica más grande del mundo. Y bueno, y después vino el pensamiento ecológico, es decir, además de la liberación, había que cuidar nuestra casa. Teníamos que ser libres para manejar nuestros recursos, nuestras leyes, nuestras normas, nuestra libertad, pero además debíamos cuidar la casa. No se trataba solamente de trabajo y alimento, también se trataba de nuestra casa. Los tres son más importantes. Y la casa es más importante a veces que la energía. Si la energía se convierte en andar en automóvil en un Mercedes-Benz en París, o sirve para alimentos, en biocombustible es más importante el alimento. Bueno, y entonces subimos este elemento. Pero mientras tanto el mundo, acabamiento del petróleo, agotamiento, siguió haciendo grandes represas. 3 gargantas en el Yangtze tiene 23.000 gigawatts, el doble de Itaipú. Ahora los brasileños están haciendo en el río Xingu, que es una fuente del Amazonas, sobre prácticamente el Amazonas. La tercera central están por hacer. Hay problemas ecológicos muy graves, no está determinado, pero el gobierno Dilma Rousseff quiere hacer la represa Montevelo, de 13.000 megas, sería la segunda del mundo, antes de Itaipú. Bueno, entonces, hay una crisis con las grandes represas mundiales. Misiones tiene un problema de territorio. Entre Yacyretá, Corpus, Garabí, Panamí, porque se van a hacer las dos, Panamí y Garabí, en el norte, en el límite con Corrientes, Misiones pierde tierras muy importantes y gana efectos ecológicos malos. Entonces yo creo que acá deberíamos ir, como dice quien es el que pregunta, perdón, me olvidé, con mucha razón hay que ir a las microcentrales, a las mini centrales, y no a las grandes macrocentrales. Yo te preguntaba complementariamente el tema de las mineras, que son grandes consumidoras de energía, no solamente de agua. Un país que está en crisis energética nos va a costar 12, 13.000 millones de dólares. Mientras ellos tienen los dólares afuera, nosotros le vamos a pagar el aprovisionamiento. Así es. Nosotros estamos regalando energía por exportación de minerales. La planta de potasio, que ahora la tenía Río Tinto, ahora Mendoza la tiene Vale, la brasileña, va a gastar en gas natural por día el mismo gas natural que gasta la ciudad capital de Mendoza. Después todo se va. Nosotros tenemos potasio en nuestras tierras,
natural, así no tiene potasio, da el 100% de la exportación por Bahía Blanca a Brasil. Entonces, evidentemente, estamos regalando gas natural barato, que ya estamos importando el 20%, porque partimos del autoabastecimiento, para que otro país lleve la renta mineral. Esto pasa no solamente con el potasio, pasa con los otros, con las otras minerales metálicos. Entonces, es que acá se ha lanzado, se le ha dicho a la provincia, hagan lo que quieren, regalen lo que quieren, que va a haber trabajo. El trabajo es mínimo, se hace una ocupación más o menos importante al inicio de la obra, y después con muy pequeño personal se sigue manteniendo una situación muy injusta, y también tiene que ver con la propiedad o el dominio, mejor dicho, provincial del subsuelo argentino. Bueno, acá, no sé, a Carlos creo que se debe referir a mí, que soy Juan, pero nada, dice, no se lo escucha cuando habla, estamos trabajando. Ajá. Yo le estoy preguntando más que nada a Félix, ¿no? Y yo creo que en ese sentido que vos estás planteando, vuelve a ser central la cuestión de los tratados bilaterales de inversión recíproca, que nos pone obligaciones a nosotros y la posibilidad concreta de que ellos se lleven todo libre de gasto, esto que está diciendo el potasio o de la minería a cielo abierto. Los dólares van hacia afuera, mientras nosotros tenemos que hacer obras para aprovisionar la energía necesaria para el emprendimiento. Sí, sí, los beneficios se van afuera y los costos de remediación que van a haber. Este es el juego que han establecido y que nosotros, nuestros gobiernos, no nosotros, hemos aceptado. Es un panorama, bueno, yo no sé qué escuchar. Claro, tenemos alguna... Saca. Claro, la mariposa, esta vez escuchamos la diosa. Bueno, teníamos una nueva cuestión técnica que tenemos que resolver. Para evitar los problemas de la transmisión anterior, hicimos una inversión muy poderosa de Proyecto Sur, costó 20 pesos. Sí, y tenemos un micrófono que para quien nos hace toda la charla, en este caso Félix, fue muy bueno, pero los que estamos un poquito más lejos se pierde. Por eso es estos problemitas técnicos que, como decía al inicio, este espacio tenemos que construirlo entre todos y sobre todo con los que saben, no los que tenemos coraje de jugarlo en esta construcción, bueno, poniéndole esfuerzo. Mario mira el contador de tiempo, Félix, ¿y sabe por qué? Porque en la reunión, en el aporte de la semana pasada de Jorge Cardelli a la hora 30 se nos congeló la imagen. Entonces estamos ahí al límite y esperemos superarlo sin inconvenientes. Acá Laura corrige y dice, bravo por el micrófono, aparte de haberte mandado felicitaciones a vos, Félix. Bueno, Laura y todos los compañeros que llegamos a hacer 37 conexiones, es importante esto porque nos sentimos que, bueno, es un caminito que estamos haciendo. Yo creo que el aporte tuyo, Félix, da los argumentos con que tenemos que salir a la calle. Si nos quedamos dentro del Proyecto Sur, como que sabemos mucho y atesoramos el conocimiento, lo vamos a perder. En cambio, creo que tenemos que, como Pino, como vos, como Mario, la batalla cultural es fundamental desde el lugar que está.